Primero agradecerles por estar presentes en este foro. Quiero agregar que Gabriel, vos me contabas, yo pensé que eran 20, pero fueron 30 años en el HSBC, culminando como CEO, ¿no? Dato no menor. Y obviamente tu trayectoria en el mundo del periodismo, con casos trascendentales desde el punto de vista de la investigación. Ahora en La Nación. Décadas. Bueno, el nombre de este panel es El rol de los empresarios en la Argentina actual. Un tema importantísimo. Y voy a empezar con Gabriel, con algo que creo que es fácil de responder, y habiendo escuchado tus entrevistas sé por dónde vas a ir, que tiene que ver con algo que dijiste en una de esas entrevistas respecto al cambio cultural. Vos dijiste que estamos atravesando un momento de cambio cultural para hacer la Argentina que todos pensamos que deberíamos ser desde el punto de vista de un país normal, ¿no? Sin sobresaltos. Ahora, ¿cuál es el rol del empresario o del empresariado en este cambio cultural? ¿Qué están haciendo y qué deberían hacer en este contexto? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a la Fundación. Si hablamos del rol del empresario, el caballero tiene experiencia de todo lo que no hay que hacer, ¿no? Como empresario, en base a las cosas que ha investigado. Pero ahora hablando en serio, no en serio, esto es en serio también, hablando de un poco de tu pregunta, yo creo que Argentina dejó hace mucho tiempo de ser un país normal. Es decir, venimos amén de 4 años de Macri, donde se intentó y no se pudo, con una experiencia positiva, yo la tomo positiva, venimos de 20 años de populismo que le ha quemado la cabeza a la gente. Quemado la cabeza a la gente en donde, en mi opinión, Argentina deja de ser un país normal y no vamos a detallar un montón de cosas que todos sabemos y que esta sala sabe. Entonces, cuando hablo de cambio cultural y cuál es el rol del empresario, básicamente Argentina no tiene un problema económico. Es decir, Argentina, siguiendo un poco la presentación de Enrique Cristofani, tenemos un Producto Bruto de ahorro declarado en el exterior, tenemos 5 o 6 actividades que son netamente ganadoras, generadoras de posible inversión y capital y generadora de empleo sustentable. Entonces Argentina vive, en mi opinión, y a través del populismo haberle quemado la cabeza a los argentinos, un serio problema político, cultural y ético. El ético reflejado, ¿para qué vamos a hablar? Él lo va a explicar mejor que yo. Un problema cultural es, nosotros no nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 cosas básicas. Tenemos $20, economía cerrada. Argentina es la economía más cerrada del planeta, entonces es difícil invertir y difícil pensar en largo plazo, de nuevo, no teniendo un problema económico. Y tenemos un problema cultural porque nos han quemado la cabeza. Entonces, me parece que Argentina comienza una nueva era con la presidencia de Milei. Justamente en el almuerzo algo se hablaba. Mi primer voto fue para el ingeniero Alzogaray. Me acuerdo que estaba en el colegio y salía a pintar paredes por la UCD en el año 82, antes de las elecciones del 83. Y cuando veo que viene Aires de Libertad, que en mi opinión Macri representó mucho de eso, y no se pudo, veo que Argentina está en un nuevo modelo. Todos tenemos que acompañar al presidente Milei en este cambio cultural, si no, lamentablemente, las inversiones no van a venir. Es decir, Argentina no crece hace más de 10 años. Argentina, al haber perdido la normalidad, ningún empresario serio, salvo raras excepciones, quiere invertir en la Argentina. Entonces, el rol nuestro en un país, de nuevo, que no tiene un problema económico, que tiene riquezas por donde uno las quiere ver en posibles inversiones, la verdad que si no cambiamos la mentalidad, si no cambiamos los conceptos, si volvemos al camino de la normalidad que Milei, el presidente Milei, quiere implementar, estamos perdidos como sociedad. Y me parece que este es un gran toque de atención para la sociedad argentina. Me parece que la política del pasado quedó parte enterrada en el pasado. Es un modelo nuevo. Algunos discuten las formas y yo no me quedaría en las formas. Pensemos en el cambio cultural porque si no,
no vimos todavía lo peor de Argentina, por eso hay que apoyar el proyecto. Después vuelvo a una palabra que usaste respecto al largo plazo. Diego, voy a algo bien concreto. Es evidente que hay posicionamientos muy distintos entre los sectores industriales y el posicionamiento del gobierno nacional. ¿Es Javier Milei, el presidente de la Nación, anti-industria? A ver, me parece que en algún punto es anti una parte de la industria que hemos conocido y que en algún punto representa, ¿no? La representación empresaria, te diría que es uno de los lugares donde no ha habido ningún tipo de renovación en el último tiempo, ¿no? Fíjate que los grandes empresarios de la Argentina se reúnen muchas veces en un foro en secreto, en el sur. Hasta el año pasado que lo empezaron a abrir un poquito, se les coló a alguien y este año hicieron ahí como un mix. La representación empresaria es complicada. Te diría, yo comparto, después de que me dicen buen día, en general todo lo que sigue no estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en general el buen día, con el empresariado y con esa representación empresaria que hay en la Argentina, que como digo no se ha renovado. Cuando hablamos de industria muchas veces pensamos en esas industrias, en las que representan esos industriales que históricamente han representado a la Argentina. Y creo yo que a esa industria Javier Milei no les cae bien, porque ambos no se caen bien, ¿no? Ahora, dicho esto, te digo, si el presidente logra bajar la inflación, si remueve obstáculos regulatorios, impositivos, de doble imposición que hay, de cantidad de requisitos, de toda la burocracia que tiene que cumplir una empresa para funcionar. Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo de lo que sucedió el año pasado, ¿no? Que había casi una parte enorme de la empresa que se dedicaba a rogar, la gerencia del ruego, ¿no? Que rogar que te dejen unos dólares para esto, para el otro, para aquello. Bueno, entonces digo, me parece que si el presidente logra esos objetivos, y bueno, los intereses entre ambos van a ser absolutamente congruentes, ¿no? No es un obtuso. Yo lo conocí como candidato, como lo conocimos casi todos, y lo estamos conociendo como presidente. Como digo, no es un obtuso, y hay que considerar que es una persona muy inteligente. Nadie llega a ser presidente, ni siquiera Alberto Fernández, el anterior, llegó siendo nada, ¿no? Algo tenés que hacer para estar ahí, ¿no? Bueno, él fue un hombre que vivió de la palabra y con esa palabra logró llegar a ser presidente. De hecho, hoy, ¿no? Removió algunas cuestiones regulatorias impositivas y demás que complicaban a la industria automotriz. Y eso es industria, ¿no? Entonces me parece que los requisitos van a ser congruentes. Dentro de ese camino, hasta que la congruencia de los intereses de ambos empiece a juntarse, va a haber fricción, porque hay una parte de esa industria que no está acostumbrada a competir. No solamente que no está acostumbrada, que sería lo de menos, porque uno se puede acostumbrar, no está dispuesta, ¿no? Y eso ya es un lugar, te diría un escalón más allá. Una cosa es que no esté acostumbrada, bueno, nada, nos acostumbraremos, se acostumbrarán, y otra cosa es que no esté dispuesta, ¿no? Y de hecho han ejercido durante años una cantidad de lobby para que no haya competencia. Ese músculo no está en una parte de la industria. Como te digo, nosotros tenemos como la referencia fácil de la industria pesada y demás, pero hoy por hoy tenés industria, la industria del conocimiento. No puede haber más congruencia entre uno y otro, ¿no? Entonces digo, me parece que va a ser un camino con fricciones. Si el presidente logra arreglar las cuestiones económicas, si la inflación baja, si las regulaciones se modifican, si impositivamente se empieza a ordenar. Y bueno, me da la sensación que aquellos voceros también de la industria que históricamente nos acostumbraron, irán siendo reemplazados por personajes más dispuestos a lo que plantea el presidente, ¿no? Resumiendo, no creo que sea antiindustrialista, sí creo que es una persona que no convive o no logra entender muy bien a esa histórica industria que no quiere competir, ¿no? Gabriel,
vos hablaste o mencionaste o hiciste referencia a algo respecto al largo plazo. Acá se está hablando, se hablaba de hecho antes de que Javier Milei asuma la presidencia entre el empresariado, de que no estaban cambiando las reglas de juego. Se venía un cambio completo del juego, ¿no? Necesario, se están discutiendo y tratando de implementar reformas profundas. Ahora, ¿cómo ve, y si le importa, por supuesto, que creo que sí, pero vos me lo confirmarás y cómo, la sostenibilidad de estas reformas el empresariado? ¿Y qué puede hacer el empresariado para contribuir con esa sostenibilidad? Bueno, esa es una excelente pregunta y me parece que es el quid de la cuestión. ¿Por qué? A veces nosotros pensamos que solo faltan acuerdos y yo le voy a dar 2 ejemplos. Antes de la crisis del 2001, 2 meses antes, el Congreso votó el 100% del Congreso la intangibilidad de los depósitos. A los 45 días pasó lo que pasó. Se trabajó durante un año, y acá está el ministro que trabajó en la ley de conocimiento con el presidente Macri, que hubo acuerdos, una ley que, en mi opinión, la economía de conocimiento puede generar 200, 300.000 empleos de altísima calidad, con exportaciones de arriba de 13, 14, 15 mil millones, hoy debe estar entre 6 y 7 mil. Se trabajó todos los sectores, público, privado, se sacó la ley con todo el Congreso menos una persona que se abstuvo. Sube Alberto Fernández 2 meses después y manda todo para atrás. Entonces, esto es más que un acuerdo político, esto es más que la tonga entre la política. Esto tiene que ser algo distinto y tiene que ser el cambio cultural que tiene que estar apoyado por la sociedad, no solamente por la política. La sociedad tiene que entender que el camino del pasado, el camino del país no normal no va más. Tenemos 50% de pobres y digamos con el gobierno anterior y creciendo, populismo que quemó la cabeza de la gente. Entonces, cuando nosotros hablamos de largo plazo es el cambio cultural, es que la sociedad entienda que tenemos que ser como los países lógicos, no de Europa o Estados Unidos, nuestros vecinos de Latinoamérica. Es decir, copiemos a Chile, copiemos hasta Paraguay, diríamos, hasta Uruguay. Entonces, lo que digo es más allá que el acuerdo político y que el Congreso esté a favor. Por eso me parece importante la ley base, me parece importante las señales, pero más me parece importante el mensaje de la libertad, el mensaje de la competencia. No puede ser que el empresario argentino no quiera competir o no le guste competir. Obviamente que va a haber un montón de gente que tiene su negocio, y no empresas chicas, medianas y grandes, que van a hacerlo bien contrario. En todo el mundo pasa. Pero si vos garantizás libertad, van a haber más jugadores, nuevos jugadores, porque de nuevo, Argentina tiene 6 o 7 actividades que son netamente ganadoras. Entonces lo que digo, hay mercado para eso. La sociedad tiene que entender ese cambio cultural. Buenísimo. Bueno, ahora sí vamos a una de las cosas que te caracteriza y por lo que muchos te conocen, que tiene que ver con el caso de los cuadernos. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque en una entrevista el año pasado vos dijiste que el monopolio del miedo respecto a este caso siempre lo tuvo la política. Y acá lo llevo a la cuestión institucional, que es tan importante para pensar la libre empresa, el libre mercado. ¿Cómo ves esta situación hoy, desde el gobierno nacional, desde la justicia, desde el empresariado? Sí, a lo que me refería ahí es que uno dice en esa causa, ¿no? Puntualmente, ¿cómo puede ser? Alguna vez hice un ejercicio, se los cuento, muy básico. Yo siempre fui a IDEA a trabajar como periodista. Alguna vez me tocó ir a exponer. Entonces estábamos con unos 100 hombres de negocios, había CEOs, empresarios, dueños de compañía, en un lindo lugar que el pájaro lo conoce seguramente, que es el golf de enfrente, ¿no? De ahí en un almuerzo. Entonces me llamaron y yo digo, bueno, les propongo algo. Digo, vamos a empezar con algo distinto. Le digo, levante la mano el que se enteró que en la Argentina se pagan coima en la obra pública por lo que yo publiqué. Nadie levantó la mano. O sea, a mí me conocen por haber dicho algo un trabajo periodístico que todos sabían. Entonces eso, en ese momento, y después me llevó mucho a reflexionar, digo, ¿qué pasó? Que en un momento esa cofradía, esa omertad que había alrededor de los contratos del Estado se rompió. ¿Por qué se rompió? ¿No? ¿Qué sucedió?
Y obviamente no tengo una respuesta, pero me acerqué a alguna pensando que la política siempre tuvo o siempre se le concedió a la política la posibilidad de que haga un uso de algunas herramientas institucionales o de algunos organismos públicos muy discrecional. Y que los empresarios siempre fueron relativamente endebles, ¿no?, frente a esa posición dominante del Estado y del uso arbitrario que hizo de las herramientas del Estado. Yo fui 15 años el editor de economía del diario y yo transité muchos años donde los empresarios no podían decir en público la palabra inflación. No pasó en 1930, pasó hace 10, ¿no? No podían decirlo en público. Cuando asume Macri, eso cambia un poco. Yo me acuerdo que había un gran supermercado que hacía una propaganda hablando de inflación en una propaganda, cosa que no lo podían decir en una entrevista. Entonces digo, bueno, en ese momento lo que sucedió con Macri menguó un poco eso y por primera vez le tuvieron un poco de temor a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, como le cambió el monopolio del miedo, ya no lo tenía Macri haciendo un uso irracional de algunas herramientas del Estado y sí le tenían miedo a la justicia básicamente, bueno, fueron y administraron una parte, la verdad, como siempre se hace en esas confesiones, a cambio de una mejora. A mí no me gustaría que vuelva a eso, ¿no?, que un Estado haga uso discrecional de sus herramientas, si querés, de su institucionalidad y de sus instituciones o de sus organismos. Cuando yo digo organismo es te mando la FIP, ¿no? No, la verdad que no me gustaría que vuelva con Milei. Yo creo que no lo va a hacer. A veces es un hombre de sangre caliente, digamos, y por ahí exacerba sus respuestas y se siente muy cómodo en el conflicto. Pero la verdad es que ni con los empresarios ni con nadie no me gustaría que vuelva ese uso irracional de las herramientas del Estado, ¿no? Porque eso genera debate, genera libertad, que es justamente lo que él propugna y lo que obviamente acá se habló todo el día, y a su vez genera la posibilidad de que los empresarios vuelvan a tener una palabra pública y que se los escuche, ¿no?, y que vuelvan a ser un aspiracional de una cantidad de gente. Fíjate vos que si vos hablas con gente de la universidad, muchos te van a querer decir que quieren ser emprendedores o que les gustaría ser emprendedores, y no tanto te dicen que querían ser empresarios, ¿no? Cuando crear una empresa, crear conocimiento, generar empleo debería ser un aspiracional. Me dan pie para hacer la última pregunta a modo de reflexión final. Nos quedan 2 minutos nada más. Hablamos de cambio cultural, hablamos del rol del empresario en este sentido y les quiero preguntar, durante décadas se demonizó este rol del empresario, vos hacías mención a esto, ¿cómo puede y cómo creen que está, de hecho, hoy, dado el contexto, el empresariado contribuyendo, ¿no? Porque esta es una parte muy importante del cambio de mentalidad, desde los jóvenes hasta los adultos, respecto al rol del emprendedor, del empresario, que son los creadores de empleo genuino y los que nos van a ayudar a salir adelante. Lo que tenemos que entender es que el único que crea valor es el empresario. El valor se crea en el sector privado y no en el sector público. Entonces, de nuevo, forma parte del cambio cultural. Sí, coincido, digamos, el empresario es absolutamente necesario en las sociedades modernas, ¿no?, y todo lo que ellos generan. Me parece que como todos los actores sociales en este momento estamos buscando el lugar donde ubicarnos, la palabra justa, cuál va a ser la palabra justa en el foro